Porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo y cómo los demás te ven también. Los hombres verdaderamente inteligentes no solo brillan por lo que saben, sino por lo que eligen no decir. Han dominado la pausa, han aprendido que el silencio en el momento adecuado habla más fuerte que 1000 palabras ingeniosas. He observado a hombres en salas de juntas, en barberías, en caminatas bajo la luz de las farolas, y he aprendido algo. Aquellos con la sabiduría más profunda no son los que interrumpen, sino los que escuchan, los que miden sus palabras, los que no se apresuran a llenar el silencio solo para ser escuchados. Y esta es una verdad que nadie te dice. Cada vez que hablas, estás construyendo tu credibilidad o derribándola. Por eso, los hombres más astutos evitan ciertas frases, no porque sean perfectos, sino porque han aprendido, muchas veces a costa de dolor, que algunas palabras cuestan más de lo que valen. Hoy descubriremos 7 cosas que los hombres sabios simplemente no dicen, no por miedo a equivocarse, sino porque conocen el precio de hablar sin pensar. Quédate, hermano, y si te identificas, no olvides suscribirte. Caminemos este camino con claridad, fuerza y un poco más de silencio. 1. Ya lo sé. Hay una frase que parece inofensiva, incluso segura, pero que envenena la mente en silencio, ya lo sé. Solía decírmela a mí mismo, no en voz alta, pero sí en mi cabeza. Cada vez que alguien me daba un consejo o compartía algo que me sonaba familiar, cerraba la puerta antes de que pudiera abrirse. Una vez, en un taller hace años, un conferencista mayor explicaba un concepto que yo ya había leído una docena de veces. Crucé los brazos, desconecté y pensé, esto ya lo he escuchado. Pero entonces, dijo algo, una sola frase, escondida en medio de su discurso, que redefinió todo lo que creía entender. Y me lo perdí porque estaba demasiado ocupado convenciéndome de que ya lo sabía. Esa noche entendí algo, cuando un hombre dice ya lo sé, lo que en realidad está diciendo es he terminado de aprender. Y eso no es inteligencia, es ego disfrazado de astucia. El estoicismo no halaga el ego, lo desarma. Nos recuerda que el momento en que dejamos de ser estudiantes de la vida, comenzamos a ser prisioneros de nuestro propio orgullo. Séneca dijo una vez, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y eso no es solo una cita, es un desafío. Conocí a un oficial naval retirado en una cafetería. Tenía más de 60 años, mirada aguda y voz serena. Compartí con él una idea que asumí que ya había escuchado 1000 veces, pero en lugar de ignorarla, se inclinó y preguntó, ¿cómo llegaste a eso? Me sorprendió. Este era un hombre que había comandado barcos, liderado a otros en medio de tormentas, y aún así tenía la humildad de escuchar como un principiante. Después, me dijo algo que nunca olvidé, el día que deje de ser curioso será el día que empiece a morir en cámara lenta. Porque la verdadera inteligencia no interrumpe para demostrar lo que sabe. Escucha, absorbe, espera. Los hombres más inteligentes que conozco nunca corren para mostrar cuánto saben. No corrigen a otros a mitad de frase, no usan el silencio como sala de espera para su próxima opinión. Tratan el silencio con respeto, como un espacio donde algo nuevo puede entrar. Así que si alguna vez te encuentras pensando sí, ya sé esto, haz una pausa. Escucha con atención. Porque quizás, solo quizás, no estás destinado a aprender el hecho, sino la perspectiva. Los hombres inteligentes no coleccionan conocimiento como trofeos, lo tratan como un río que fluye. Te sumerges hoy, y el agua no es la misma que ayer. Mantienen la mente abierta, porque para crecer, debes permanecer receptivo. Y para permanecer receptivo, debes silenciar esa voz que insiste, ya lo sé. 2. Eso es imposible. Hace unos años, trabajé con un hombre llamado Thomas. Tenía una presencia que inspiraba confianza, firme, metódico, siempre en control. Pero había una frase que decía más que cualquier otra, eso no funcionará. No importaba de qué se tratara, una sugerencia para expandir los servicios, una nueva estrategia de marketing, incluso una forma más sencilla de hacer papeleo. Su respuesta era siempre la misma. Al principio, sonaba razonable, práctico, sensato. Pero con el tiempo, empecé a notar algo más profundo. Thomas no estaba evaluando ideas, estaba reaccionando al miedo. Miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido. No estaba describiendo el mundo, estaba describiendo sus límites. Y esa frase, eso no funcionará, se convirtió en su escudo. Lo mantenía a salvo,
pero también lo mantenía pequeño. Los estoicos lo entendían bien. Séneca escribió, a menudo tenemos más miedo que dolor y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Tomás no era perezoso ni tonto, solo tenía miedo de lo que no podía controlar. Y así, dejó de intentarlo. Años después, me encontré en un proyecto que debería haber sido un desastre, plazos ajustados, la mitad del presupuesto y un equipo que nunca había trabajado junto. La voz antigua en mí quería decir, no hay forma de que esto funcione. Pero en lugar de eso, recordé una pregunta que leí en los escritos de Marco Aurelio. ¿Qué está dentro de tu poder en este momento? Así que eso me pregunté, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cuál es la acción más pequeña y útil que puedo tomar? Y ese se convirtió en el ritmo, un paso pequeño, luego el siguiente y el siguiente. Sin saltos grandes, solo movimiento constante. Ese proyecto no solo tuvo éxito, sino que transformó todo nuestro departamento. No porque tuviéramos un plan genial, sino porque no dejamos que el miedo se disfrazara de lógica. Cuando un hombre dice eso es imposible, no está hablando de la tarea, está hablando de su relación con la incomodidad. Los hombres inteligentes no huyen de lo desconocido, lo enfrentan con calma, enfoque y disciplina. Saben que no ver el camino completo no es una razón para detenerse, de hecho, es la razón para empezar. El coraje estoico no es una valentía temeraria, es la persistencia de actuar a pesar del miedo, a pesar de las probabilidades, a pesar de la incertidumbre. Porque el miedo dice, espera hasta que seas seguro. La sabiduría dice, da el siguiente paso de todos modos. Porque cuando lo haces, a menudo descubres que el camino no estaba bloqueado, simplemente no habías caminado lo suficiente para verlo. 3. No es mi culpa. Hay una frase que surge en momentos de presión, no es mi culpa. Suena inofensiva, incluso lógica, especialmente cuando las cosas salen mal en los negocios, en el amor, en la vida. Hay un impulso natural de defendernos, de señalar lo que no fue nuestra responsabilidad. Pero aquí está la verdad dura, cada vez que rechazamos la responsabilidad, también rechazamos nuestro poder para cambiar el resultado. Los hombres inteligentes entienden esto profundamente. Han aprendido que la responsabilidad no se trata de asignar culpas, sino de retener influencia. Porque en el momento en que dices no fui yo, también estás diciendo no hay nada que pueda hacer. Una vez trabajé con un hombre llamado Mark. Tuvimos un contrato que fracasó, plazos incumplidos, malentendidos por todas partes. El cliente se fue y Mark tenía una lista completa de excusas. El cliente era desorganizado, las condiciones del mercado eran difíciles, el equipo no cumplió. Todo eso era parcialmente cierto, pero lo que no vio fue esto, mientras se justificaba, perdió la única cosa que podría haber cambiado el siguiente resultado, su capacidad de aprender de ello. Repitió el mismo error en el siguiente proyecto y en el siguiente, porque cuando te niegas a asumir incluso una parte del problema, pierdes tu lugar en la solución. Los estoicos fueron claros en esto. Epicteto dijo, no es lo que te pasa, sino cómo respondes lo que importa. Y esa respuesta comienza con propiedad. En el momento en que asumes responsabilidad, recuperas el control. Dejas de esperar a que alguien más lo arregle y empiezas a preguntarte, ¿qué podría haber hecho mejor? En mi propia vida, esta verdad lo ha cambiado todo. Hubo momentos en los que quise defenderme, veces en las que técnicamente tenía la razón. Pero cuando me detuve y miré más de cerca, vi las grietas que había ignorado. El tono que usé, las suposiciones que hice, la preparación que omití. Cuando empiezas a decir podría haber manejado esa parte mejor, algo cambia. Es sutil, pero poderoso. Dejas de ser reactivo y te vuelves responsable. Y la responsabilidad es donde reside la fuerza. La culpa es fácil, es barata, incluso obtiene aplausos. Pero te mantiene estancado. La responsabilidad es más pesada, pero construye músculo, carácter, sabiduría. Cuando eliges la responsabilidad, no solo solucionas el problema actual, sino que te conviertes en un mejor. Porque, como Jacob, yo también creí esa mentira, que pedir ayuda era fracasar. Que el silencio era fortaleza. Pero los estoicos sabían mejor. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió abiertamente en su diario. Sobre los hombres que lo enseñaron, lo guiaron, lo desafiaron. No fingió ser un hombre hecho a sí mismo. Acreditó su crecimiento a quienes lo rodearon, incluso a quienes disentían de él.
Si el hombre más poderoso del mundo antiguo podía admitir que se apoyaba en otros, ¿por qué nosotros nos escondemos tras el orgullo? Negarse a pedir ayuda no prueba que somos fuertes. Prueba que tenemos miedo. Miedo a ser vistos. Miedo a parecer débiles. Miedo a perder el control, aunque sea por un instante. Pero aquí está la paradoja. Cuando dejas que alguien te ayude, no pierdes poder, lo multiplicas. Porque la conexión, el apoyo mutuo, es lo que hace a un hombre resiliente. No solo duro. Los estoicos no predicaban el aislamiento. Enseñaban el autodominio, sí, pero también creían que somos parte de algo más grande. Fuimos hechos para la cooperación, para la fraternidad. Epicteto dijo, ningún hombre es una isla, y lo decía en serio. Los más fuertes no son los que cargan solos con todo, sino los que saben decir, no puedo hacer esto solo. Yo también estuve ahí, sentado a medianoche en mi escritorio, ahogándome en presión. Plazos de trabajo. Estrés familiar. La guerra silenciosa dentro de mi cabeza. Y pensé, si me esfuerzo más, mejorará. Pero no fue así. Se volvió más silencioso. Más pesado. Hasta que finalmente extendí la mano. A un amigo. A un mentor. A alguien que solo escuchó. Y en ese momento, no me sentí débil. Me sentí humano otra vez. Lo que encontré no fue juicio. Fue alivio. Claridad. Una fuerza redefinida. Porque a veces, lo más valiente que un hombre puede hacer no es aguantar todo en silencio, sino dejar que alguien entre. Así que si alguna vez te descubres diciendo, no necesito ayuda, detente un segundo. Pregúntate, ¿eso es fuerza hablando? ¿O es orgullo disfrazado de armadura? La verdadera fuerza no se mide por cuánto tiempo puedes resistir solo, sino por saber cuándo tender la mano y cuándo ofrecer la tuya a otro. Eso no es debilidad. Es sabiduría. 5. Soy demasiado viejo para eso. Hay una frase que termina más sueños que el fracaso mismo. No viene con drama ni lágrimas. Suena razonable, incluso sabia. Soy demasiado viejo para eso. Es una oración que nos susurramos a nosotros mismos. A veces como broma, a veces para evitar la decepción. Pero lo que esconde rara vez es humor. Es resignación. La clase silenciosa que dice, mi tiempo pasó. Lo mejor ya quedó atrás. Y una vez que esa creencia se arraiga, no solo reduce nuestras posibilidades, comienza a erosionar nuestro sentido de propósito. Conocí a un hombre llamado David. Tenía 67 años cuando se inscribió en un curso de fotografía. No porque buscara una nueva carrera, sino porque siempre quiso ver el mundo a través de otro lente. Al principio, se sintió fuera de lugar. El estudiante más joven tenía 20 años. El instructor era la mitad de su edad. Me dijo, hubo un momento en que casi me voy. Pensé, ¿qué hago aquí? Esto es para jóvenes. Pero se quedó. Y al final del curso, su proyecto final, una serie de fotos de manos ancianas. Fue el más comentado de toda la clase. No fue su técnica lo que conmovió, sino su perspectiva. Su coraje para creer que la vida aún tenía significado para ofrecerle. Y que él aún tenía algo que dar. Eso se quedó conmigo. Porque soy demasiado viejo no es un hecho. Es un miedo disfrazado de lógica. Los estoicos lo entendían. Marco Aurelio escribía a menudo sobre la muerte. No como